¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a analizar las etapas que se llevan a cabo para realizar un presupuesto. Para ello es importante que tengamos en cuenta que las necesidades de cada empresa van a ser distintas y las variables de cada una de ellas van a estar en función a su funcionamiento, en función a lo que hacen, a lo que realizan y a muchísimas variables como producción, ventas, entorno. Todos esos aspectos se deben tomar en cuenta antes de iniciar con las etapas que vamos a ver el día de hoy. Por lo tanto, vale la pena que ustedes sepan que las etapas de un presupuesto tienen una relación o una semejanza con las etapas del proceso administrativo. Al final del video les voy a mostrar cuál es la semejanza que tiene con el proceso administrativo para que ustedes lo puedan asociar y lo puedan recordar de mejor manera. Entonces, iniciamos con esta parte de las etapas del presupuesto. Vale la pena que ustedes sepan que la primera etapa se llama preiniciación. Cuando nosotros hablamos del presupuesto, hablamos de la previsión y de la planeación si nos referimos al proceso administrativo. Sin embargo, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de preiniciación. Mientras en el proceso administrativo, en la planeación, yo establezco cuál va a ser mi rumbo de acción y empiezo a planear, en la preiniciación se lleva una forma muy similar de realizarlo. Y para ello es importante, que sepamos que en esta etapa se debe tomar en cuenta la evaluación de resultados. Aquí se evalúan los resultados que hayamos tenido en periodos anteriores. Obviamente, si nosotros vamos a hacer un presupuesto por primera vez, es importante que nos apoyemos de la experiencia de personas especializadas en las respectivas áreas del presupuesto con el que se vaya a trabajar. Entonces, primero vamos a evaluar resultados anteriores. Si es continuación, vamos a analizar las tendencias. ¿Y tendencias en cuanto a qué? Aquí tenemos que ver todas las que se controlan gerencialmente, como por ejemplo ventas, compras, costos, el precio de acciones. Todo esto es lo que se tiene que analizar en la preiniciación. Después se deben evaluar factores también no controlados. Mientras las primeras son controladas por gerencia, tenemos que evaluar factores no controlados por la gerencia. Y dentro de estos factores, recuerden que tenemos que analizar el comportamiento de la empresa. A final de cuentas, algo que es muy importante de tomar en cuenta en la preiniciación es que apenas estamos tratando de evaluar con qué vamos a iniciar. Una vez que se pasa la etapa de preiniciación, nos pasamos a la siguiente, que se refiere a la organización. Esta es la segunda etapa del presupuesto y por lo tanto vamos a ver que esta se hace con base a los planes probados para cada nivel funcional. Obviamente por parte de gerencia. Esto sugiere de que se haga una subdivisión. Es decir, aquí es cuando entra el que esta subdivisión sea por departamentos o bien por divisiones, secciones o como sea necesario. Es la primera sugerencia. La segunda es que se asignen o deleguen o como lo quieran nombrar, se asignan responsabilidades. Continuamos con
El otro punto que es definir quién va a tomar las decisiones. Es decir, la definición de autoridad. Esto también se tiene que tomar en cuenta porque va a ser base importante para el correcto desarrollo de nuestro presupuesto. Por lo tanto, si subdividimos las áreas, después asignamos las responsabilidades, decimos qué va a hacer cada quien y definimos los mandos de autoridad. Y de acuerdo a ello, es obvio que para el presupuesto de ventas o para lo que respecta al departamento de ventas, se va a hacer de acuerdo a las cantidades que se van a fabricar. Obviamente que si hablamos de recursos humanos, lo vamos a hacer tomando en cuenta las necesidades o el número de personal. Y cuando hablemos de finanzas, por ejemplo, lo vamos a hacer tomando en cuenta el dinero que tengamos y el efectivo que se necesite. Recuerden, estamos organizando qué acciones vamos a planear o vamos a realizar, cómo se van a llevar a cabo. Esta es la que marca el punto de diferencia entre lo planeado y lo que se va a empezar a ejecutar. Por eso es que es muy importante que esta se ponga en marcha para alcanzar los objetivos. Si nosotros recordamos, y sigo insistiendo, cuando aprendimos que es una organización, entendimos que era un ente formado por un conjunto de individuos que unían esfuerzos con la intención de lograr sus objetivos. Entonces, el presupuesto va a estar encaminado para el logro de esos objetivos. El que yo pueda dividir los departamentos, el que diga quién se va a ser responsable de cada cosa, el que defina quién es el que va a decidir si se hace o no, me va a ayudar a que en ventas me apoye de acuerdo a las cantidades de piezas que voy a fabricar, voy a mover a mi personal de ventas, en recursos humanos de acuerdo al número de personal que voy a necesitar, de acuerdo a producción, y finanzas, obviamente, que en tanto dinero que voy a ocupar para producir va a ser para pagar producto, para pagar materia prima, para pagarle a mi personal y va a ser lo que voy a estar generando. Y una vez que entiendo la etapa de organización, entonces puedo continuar con la siguiente, que se refiere a la coordinación. Y cuando hablo de la coordinación, me refiero específicamente a que ésta se encarga de que todas y cada una de las áreas y personas que están involucradas cuenten con los recursos necesarios para que se lleve a cabo el presupuesto. Y es así como yo alcanzo a coordinar. Ya se estableció, entonces verifico que se esté llevando a cabo esta acción. Continúo con la dirección. Si observan, el nombre de estas etapas son las mismas del proceso administrativo. Entonces, continúo. Cuando hablo de dirección, mientras en coordinación me encargo de que todos tengan lo necesario para trabajar, en la dirección me voy a guiar. Esta va a ser una guía. Va a ser la palabra clave y va a ser el camino a seguir para que se cumplan los planes
y programas o bien se lleven a cabo estas variaciones. Que estas variaciones, si llegara a ver, se corrijan, que es muy importante. Aquí se van a establecer las medidas de desempeño y todas las medidas que van a ser importantes para que el grupo de personas se apegue a esto. Entonces, entendemos que la dirección va a ser la guía y el camino que vamos a seguir para poder controlar lo demás. Y una vez que nosotros coordinamos, dirigimos, nos viene la siguiente etapa, que es el control. Entonces, cuando nos referimos al control, empezamos a hablar de que en esta lo que se va a hacer es medir. Mientras uno guía, el otro mide. Y este va a medir si los propósitos de los planes y de los programas propuestos se cumplieron. También va a ver si es necesario hacer correcciones. Se va a encargar de verificar las medidas, o mejor dicho, el desempeño. De ahí que se llame control. Y una vez que verifique el desempeño, va a establecer medidas propias de este, ¿no? O sea, medidas de control. Yo voy a poder verificar si las acciones que establecimos proceden o no proceden de lo que nosotros estamos realizando. Y entonces, de acuerdo a esto, una vez que nosotros manifestamos esto, se debe crear un informe con todas las variaciones que se estén generando en las diferentes áreas que se esté dando. Entonces, va a ser un informe de todas las áreas. Ajá. La intención de este reporte es que se haga o se haga llegar a la autoridad y se genere a la persona responsable de generar cada una de estas cosas. Y como podemos observar, en todos los presupuestos, de acuerdo a lo que nosotros establecimos, va a haber algunas variantes, de acuerdo a que una de sus características sea la flexibilidad. Pero la intención no es modificarlo o hacer caso omiso o ignorarlo, sino poder verificar en realidad si esas variaciones son controlables para que yo pueda tener resultados positivos a futuro. Me puedo equivocar en el primero, pero debemos corregirlo. Y con esto vamos a continuar con el análisis o la relación de las etapas del presupuesto con el proceso administrativo. Continuando con lo que mencionábamos acerca de la relación del proceso administrativo y sus etapas con las etapas de un presupuesto, radica la diferencia en que en el proceso administrativo nosotros tenemos las etapas se llaman previsión y planeación. Recordemos que en el presupuesto se llama preiniciación. La preiniciación, tanto como la previsión y la planeación, si observamos, es anticipar lo que va a suceder en diferentes escenarios. Es que nosotros los veamos antes de que sucedan, que conozcamos el camino que vamos a seguir, que relacionemos las actividades, estableciendo objetivos para una adecuada organización. Entonces, esta es la etapa en la que hay la diferencia. En el otro se llama preiniciación, mientras que en este se llama previsión o planeación. Al igual que el proceso administrativo, el presupuesto se encarga de tener una organización y al igual que la organización lo que hace es estructurar técnicamente las funciones y actividades de los recursos humanos y materiales. Recuerden, el que nosotros estructuremos adecuadamente todo nos permite que se desarrollen o que se administren bien los recursos humanos y los materiales. Seguimos con la coordinación, no hay ningún cambio, estas son exactamente iguales. La coordinación
verifica, checa que todo esté bien, busca un equilibrio entre las diferentes áreas de los departamentos y de la empresa. Es exactamente igual. Y cuando hablamos de dirección, hablamos también de una guía. ¿Qué hacemos? Guiar las acciones de los subordinados de acuerdo a lo ya establecido. ¿Con qué? Con las necesidades que vamos a establecer. Seguimos con el control y sabemos que el control es una medición. Es decir, vemos si los resultados, los propósitos, los programas se cumplen o hay variaciones. Entonces es necesario monitorear, seguir y acompañar para que todo se lleve a cabo con éxito. Para lograr con éxito nuestro presupuesto. Y si observan, las etapas del proceso administrativo, así como las etapas de un presupuesto, son muy similares. Lo único que cambia es que entre previsión y planeación nosotros le llamamos preiniciación, y las etapas de organización, coordinación, dirección y control realizan las mismas funciones como cualquier plan establecido. Agradezco muchísimo su atención y deseo que les haya quedado claro.